Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Se viene el fin de semana. Hoy, viernes 24 de julio, saludamos a Evita Linares. ¿Cómo te va, Evita? Gracias, Claudio. Muy bien, súper bien. Día viernes, ya planificando nosotros como equipo ya para la otra semana, pero muy contenta de este día viernes y siempre del Comité Olímpico, agradecer la fiel sintonía a nuestros amigos, pero sobre todo también a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, CISA, la aseguradora del Tinesa y el Café de Don Pedro. Aldito, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal Eva? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo están? Ya felices de que se acabó la semana. Se acabó. Sí, además que vamos a tener un programa entre colegas, así que... Sí, hoy va a estar bueno el programa, Chino. Hoy tenemos un programa especial sobre coberturas periodísticas en Juegos del Ciclo Olímpico y para ello tenemos a 3 periodistas deportivos como invitados. A Graciela Aguilar de la Prensa Gráfica, Varinia Escalante y César Najarro de El Diario de Hoy. Empecemos con Varinia. Hola Varinia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos a través de esta forma, como la nueva normalidad, y también de escucharlos para poder conversar lo que ustedes quieran. Bienvenida. Gracias. Graciela, porque si primero las damas, pues Sí, no Evita se enoja. Evita se enoja aquí. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y pues aquí vamos a ver de qué conversamos. De cobertura periodística. Así es. Y ahí en la redacción del Diario de Hoy, César Najarro parece médico ahí. Sí, me traje una quirúrgica. Un saludo a todos y bueno, listos para conversar un poquito del deporte olímpico y de las coberturas internacionales, ¿verdad? Del ciclo. Bueno, la idea un poco de esta plática de viernes, además, bueno, normalmente tenemos atletas, dirigentes, entrenadores, como ayer que tuvimos al profe Roberto Guerra, pero también dijimos, vamos a preparar un programa especial con periodistas, con colegas sobre las coberturas del ciclo olímpico, digo, tanto Varinia, Graciela como César, como muchos otros tantos periodistas más, han cubierto este tipo de competiciones y entonces, bueno, para que nos cuenten experiencias, relación con entrenadores, con los mismos atletas, cómo se cubre, cuántas horas se trabaja. Yo puedo dar fe, pero bueno, que lo cuenten ellos mejor, que uno pasa ahí casi 16 horas a 18. Pero bueno, así que primero, bueno, que se presenten ya, y que cuenten un poco qué coberturas han hecho. Si quieren, arrancamos con el orden que empezamos. Varinia, Graciela y César. ¿Por qué me ponen a mí primero, Claudia? No. Bueno, en teoría es un privilegio arrancar, pero bueno, si renuncias a tu turno, pasás al final. Va, ok. Bueno, yo trabajo en el Diario de Hoy desde hace 15 años más o menos. Y bueno, si se trata de experiencias de ciclo olímpico, en el diario de ciclo olímpico solamente he podido cubrir los Juegos de Lima, o sea, Juegos Panamericanos. Y lo más cercano quizás a unos Juegos centroamericanos, pero no son lo mismo, son unos Juegos Codicader que también que he cubierto, ¿verdad? Que son a nivel centroamericano. Y bueno, sí, son jornadas que se cubren bastante largas, son desde 5 de la mañana hasta 10 de la noche, o sea, son muchas horas de trabajo y todavía a veces uno llega a los lugares donde está a seguir trabajando, a buscar qué va a hacer al día siguiente o cómo se va a programar y todo esto. Entonces, son bonitas experiencias porque se tiene un contacto diferente con los atletas, incluso con los entrenadores, pero también se puede aprender mucho en esta ya no vas a contar, pero también digo, no es el ciclo olímpico, como vos decís, pero también acompañaste mucho selecciones sub-20 y fútbol playa, ¿no? Exacto, yo también he tenido varias coberturas ya en lo que es fútbol playa,
fútbol de selecciones sub-17 y sub-20, incluso yo vi a varios cipotitos, digámoslo así, de sub-17 que nadie conocía y que después algunos, yo lo vi en la sub-17, yo lo vi en la sub-20. Ahora ya está retirado, imagínate. Sí, también. O sea, son casos raros, únicos, extremos. Entonces sí, pero en el fútbol es igual. A veces también hay quizás más restricciones en las coberturas del fútbol que en las coberturas con polideportivo, digámoslo así, porque con selecciones es diferente el trabajo, hay que ir al entreno y que no, hoy no van a haber declaraciones, o sí, hoy van a haber declaraciones, o si se metió alguien que no debía meterse, que no ya a nadie le van a dar declaraciones, etc. Entonces, con el fútbol es como diferente el contacto que se hace. Pero sí, son jornadas muy largas y bueno, es un contacto muy distinto con el fútbol, con lo que es el polideportivo. Ya pasaste la primera prueba, pasamos a... Igual esto es solo para presentarse, después ya entramos en ritmos. Graciela. Bueno, yo voy para casi 13 años de trabajar en la prensa gráfica. Primero entré al gráfico cuando no había una fusión de los medios, pero ahora ya son 3 medios que ya están fusionados, que estoy hablando de Michero, la prensa gráfica y obviamente el gráfico. Contrario a Variña, yo solo me he especializado, por decirlo de alguna forma, en deporte olímpico. Muy raras veces he cubierto un entreno, muy raras veces voy a cubrir fútbol. Más que todo es solo deporte olímpico. Y mi primera experiencia fue esa, también igual que Bari, cubrir Juegos Panamericanos en Lima el año pasado. Hoy vamos con César. César. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Yo tengo 16 años en el diario de hoy y bueno, empecé con coberturas del ciclo olímpico en 2006 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego estuve en los Panamericanos históricos de Brasil, donde se logró la primera medalla de oro a ese nivel, y también estuve en Veracruz. Y ahí he tenido otro tipo de coberturas, no exactamente el ciclo olímpico, pero sí relacionadas con Juegos Bolivarianos, y coberturas de fútbol playa también a nivel internacional. De todas las coberturas periodísticas que han hecho, ¿cuál ha sido la más difícil respecto a la cantidad de disciplinas deportivas, cantidad de atletas y las distancias? Me pregunta a mí, Evita. Los 3, y ahí vamos de nuevo. Seguimos el orden, a menos que alguno renuncie, que existe más tiempo para pensar, y ahí entonces sigue el que... Bueno, la verdad en mi caso, Evita, bueno, consideraría que quizás la más compleja ha sido la de Juegos Panamericanos de Lima del año pasado. Tal vez no por cantidad de atletas, porque ya en Panamericanos el colador ha sido bien grande, pero sí tal vez por la calidad del evento y porque, digamos, se dio el caso histórico de que en un mismo día hubo 3 medallas de oro. Entonces, quizás ha sido uno de los eventos más complejos a nivel de ciclo olímpico. Pero, por ejemplo, en el caso del fútbol, que me tocó a mí, en la cobertura de Puebla, donde la sub-20 logró la clasificación histórica al Mundial sub-20, también fue como una cosa, no, digámoslo, complicada, el hecho de que se dio, pero necesitábamos otras notas, necesitábamos otra información. Entonces, el estar en el lugar y el moverse con la selección, incluso, bueno, tuve la oportunidad que me lograron meter al camerino de la selección. Entonces el Tuco me dijo, no, venite con nosotros, y me fui en el micro con ellos, iba a la par del Tuco. El Tuco me decía, celebremos con una botella de agua. Entonces, y en ese momento yo decía, yo tengo que estar escribiendo, no debería estar aquí, pero allí logré platicar con el profe, y después lo que me dijo es lo que me sirvió a mí para poder armar una nota diferente sobre el ambiente que vivió la selección. Pero digamos, estas 2 coberturas en mi caso son unas de las más complejas, sin dejar de lado que, por ejemplo, un Codicader son tantísimos atletas y son tantas disciplinas que también llevan a que sea muy compleja. Pero en estos casos, como son chicos, son estudiantes, ya uno más o menos sabe quién destaca, a quién se puede seguir. Entonces, pero sí tiene una complejidad grande por el hecho de que son muchos atletas.
Sin embargo, para mí los Juegos de Lima y el premundial de la sub-20 sí fueron realmente de los más complejos que tuve que cubrir. Kiela. Bueno, pues en mi caso, obviamente los Juegos de Lima creo que fue uno de los exámenes más fuertes que tuve en mi carrera como periodista deportiva, porque era la primera vez que yo cubría un evento olímpico. La verdad es que es como que me tiré al agua y fue algo nuevo para mí en todo sentido, la cobertura, las entrevistas, la forma en que que los organizadores habían hecho para que la prensa pudiera acceder a los atletas. Fue algo totalmente nuevo para mí, porque vos estás acostumbrado, por ejemplo, a que termina aquí una competencia y tomás al atleta una vez que termina la prueba. Ahí no, nosotros teníamos que hacer un solo proceso, un protocolo para buscarlos, y eso al final como que te generaba un poquito de ansiedad, porque decía, yo lo quiero de inmediato, pero tenías que seguir ese proceso que decían los organizadores de los juegos, y entonces para mí ese fue un gran examen en mi carrera periodística, porque me probé en todos los niveles, a nivel profesional obviamente, pero también personal, para saber en qué nivel estaba de mi carrera, cómo podía yo tratar la información y también cómo desenvolverme en un país totalmente diferente. César. Bueno, en mi caso particular, la cobertura más compleja que viví fue la de Río de Janeiro, en los Juegos Panamericanos 2007, si no me falla la memoria. Sí, correcto. 13 años ya. Correcto, Sí, 2007. porque las distancias de Río son enormes. Exacto. Entonces, la planificación para saber qué íbamos a cubrir en relación a todas las variables, posibilidades de medalla, manejo del recurso, tiempo para ver si llegas a otra cobertura, transporte, era sumamente elaborado. Entonces pasábamos con Mario Amaya, que era el fotógrafo con el que fui, aproximadamente una hora y media planificando al final de la jornada de la noche ya en el hotel cómo íbamos a cubrir el día siguiente, porque era bastante complejo por esa razón. Evita tiene, yo ya tengo otra pregunta, pero Evita tiene algunos saludos. Fíjate que sí, vamos a reiterar la fiel sintonía a los que nos están viendo: Marco Palomo, Luis Ríos, Ariana de Sincronizado o Natación Artística, Fátima Torres, la pesista, Rodrigo Mejía, el entrenador, y doña Ana Enríquez. Yo tengo más a Manuel Rebollo, hombre del ciclismo. Bueno, dijiste a Marco Palomo de Estados Unidos, el remero, Bobby Iglesias, Rafael Arévalo, presidente de la Federación de Tenis, Jenny Vélez, de natación, y Esmeralda de Lourdes Sánchez. Así que saludos a todos, muchos de ellos siempre, todos los días ahí en sintonía. La siguiente pregunta tiene que ver un poco cómo ha cambiado, y quizá acá César, que es el que tiene más experiencia, nos puede contar, pero vamos a empezar por Bariña, el trabajo del periodista, ¿no? Porque, y yo las veía trabajar en Lima, tienen que hacer de todo. Antes el periodista iba y escribía nada más, y como decía César, bueno, tenía un fotógrafo que se encargaba, pero ahora hay que hacer foto, video, hay que mandar todo. Eso te lleva tiempo. Bari, contanos un poco cómo ha evolucionado, digo, desde que vos empezaste por lo menos, Bueno, y qué es lo que, por ejemplo, para Lima tenías que mandar. Sí, la verdad que hay que decirlo que sí, ha evolucionado muchísimo. Yo era así una novatita, estaba en la U cuando fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2002. Entonces, a mí me dijeron que si quería ser una pasante en la prensa, porque iban a necesitar a periodistas para que ayudaran. Entonces, si me voy a esa etapa de estos años, era bien diferente. A mí me llevaron para que yo hiciera notas de un evento determinado. Entonces, yo iba y cubría pesas. Entonces, yo iba y veía, reporteaba lo del evento, y en ese caso, quizás porque éramos locales, me daban una camarita, pero yo siempre iba acompañada de un fotógrafo, que iba a hacer las fotos para el papel. Entonces yo hacía las fotos para la web, para la notita que yo iba a enviar. Entonces,
pero prácticamente era algo simple, era solamente ir, escribir la nota, y si podía hacer una fotito para mandarla inmediatamente a la web, la hacía, pero con la restricción de que yo iba a la redacción a bajar la foto, no la enviaba, no había una forma de que yo iba a decir, la voy a tuitear o la voy a mandar por Facebook o la voy a mandar en el grupo y el grupo la va a subir. No, era lo único que hacía. Ahora eso todo ha cambiado y el periodista es multifacético. El periodista ahora lo hace todo. Tiene que escribir, tiene que tomar la foto, tiene que tuitear, tiene que hacer el video, tiene que mandar algo para Facebook y hacer una nota de adelanto en el momento para después hacer la nota propia que se va a publicar. Entonces, obviamente la nota del adelanto es como una base. Entonces, en Lima eso era lo que prácticamente también hacía. Hacía el reporteo normal del evento y ya después hacía la entrevista. La hacía a veces 2 entrevistas. Una que era cortita para video porque había que mandar el video y la otra, la que me terminaba de complementar, ¿verdad? Con audio. A veces también mandaba el audio. Y normalmente, se hacía el video de la nota, ya de la nota que serán para 2 páginas, por ejemplo. Entonces, eran de 2 a 3 notas. Y si se ve que, y al mismo tiempo había que tuitear, sobre todo si se ganó una medalla, era como ya. Y si el internet falla, entonces ya la regamos porque no se puede hacer otra forma más que lo tomen de acá. Pero ese es más o menos cómo se ha cambiado mucho. Y sí, el hecho de que antes uno iba acompañado por un fotógrafo era una ayuda, pero ahora no, uno tiene que explicar. El problema es que si se va la foto, es como, se fue la foto, ¿sí? Pero eso era algo, un extra mío más, ¿verdad? Pero más o menos es así como me ha tocado a mí vivirlo. Graciela. Pues igual forma, o sea, cuando yo empecé allá por el 2007, más o menos 2006, yo iba a alguna cobertura y yo llevaba un fotógrafo y si no iba un fotógrafo conmigo, pues le decía a alguien de prensa de la federación, mire, por favor me puede mandar una foto para mi correo y nosotros para publicarla. Pero, o sea, todo ha cambiado de una forma tan grande porque lo comprobé igual que Variña en Lima. Nosotros, por ejemplo, cuando ganó la medalla de bronce Brian, lo primero que nosotros hicimos fue tuitearlo. Yo recuerdo muy bien que estábamos en las gradas, que estaban frente a la playa, y cuando vimos que nosotros ya corroboramos que Brian había ganado esa medalla, lo primero que hicimos fue ir a ver si podíamos tomar una foto con el celular con Variña y luego tuitearlo. Fue lo primero que nosotros hicimos. Luego tuvimos que esperar a que él llegara a la zona de prensa para poder hacerle una entrevista. Yo recuerdo que de la prensa me dieron un micrófono, que era un aparatito con unos audífonos y unos micrófonos que yo le colocaba al entrevistado y yo jamás en mi vida había hecho eso. Yo hice video, yo tuiteé también, mandaba los textos cortos para video. En algunas ocasiones el equipo de multimedia me echaba la mano porque era tanta la información que nosotros teníamos que no nos quedaba tiempo de hacer absolutamente nada y teníamos que esperar para poder, no sé, hablar con el fulano que había ganado. Y era bien chistoso porque, no sé, era como que nosotras buscábamos la información y teníamos que también estarla tuiteando, hacer los videos, teníamos que escribir, mandar para papel, mandábamos para multimedia, hacíamos los videos. Algunas veces yo en un programa aprendí a editarlos, pero a veces quitaba tiempo, entonces mandaba los clips y de multimedia me ayudaban también. Pero ha cambiado tanto y ahora los celulares se han convertido en una forma más bien en una herramienta tan precisa, tan importante para nosotros, que podemos mandar incluso fotos y la calidad de la fotografía es muy buena y te sirve y te aguanta para papel, en el caso de los que escribimos para periódicos, y también para video. O sea, la calidad es esa y es un reto porque es como que uno como periodista se reinventa cada día, o sea, cada día uno aprende algo nuevo. César. Bueno, en mi caso en particular, yo diría que los principios periodísticos se mantienen pese a la influencia de las necesidades que va creando la tecnología, pero quizás la diferencia más notoria
para mí tiene que ver con el tema de cuánto tiempo requieres ahora para pensar algo. Ahora ya casi no tienes tiempo. Antes tú podías analizar mucho más el enfoque, podías buscarle más sabor a una historia, y ahora ya tienes que pensar, como mencionaron Graciela y Varinia, en la inmediatez y además en ser el primero, ¿no? En colocar el primer tweet, en subir primero la nota a la web, porque eso es lo que se mide ahora dentro de las empresas periodísticas, ¿no? Entonces, eso muchas veces puede llevarte a ciertas imprecisiones y te exige tener mucho más cuidado y tomar decisiones de una manera mucho más rápida, ¿no? Antes eso no existía. Yo recuerdo que en el 2006, 2005, cuando empecé con las coberturas internacionales, que fue un partido de fútbol en Argentina-Brasil, en Buenos Aires, o sea, yo pasaba muchísimo tiempo discutiendo contigo en este caso, ¿no? Sobre el enfoque que se le podía dar a cierta nota. Y cuando había problemas de tiempo estaban relacionados más con el cierre de las notas. Pero Ahora uno sí. era, claro, Pero pero no existían las redes sociales ahí no todavía. existía nada. Y además era bien interesante porque tú te convertías de alguna manera, al ser el enviado especial, en los ojos de la gente, ¿no? Tú le contabas las cosas que tú veías. Ahora eso ya no existe, ahora tú tienes que rastrear en realidad, porque cualquiera sube información del evento. Un aficionado puede tener una mejor foto que vos, por una simple casualidad, y bueno, tienes que rastrearla también, o una historia puede surgir de parte de un mismo jugador a través de sus redes sociales, ¿no? Entonces todo esto cambia mucho la dinámica, pero sobre todo yo me enfoco en cómo ahora tenemos que pensar mucho más rápido en solucionar y en informar. Hay un elemento que no dijimos, ya Evita tiene preguntas y más saludos, pero un elemento que no dijimos así rápidamente, y es además, que no lo mencionaron ustedes, pero la radio normalmente, tanto Varinia, recuerdo, Graciela también, y César, me acuerdo cuando por ejemplo, en el Mundial de Rávena, entrevistando ahí a Rudy Gallo, apenas terminó ese partido con Italia, ¿no? Entonces, además de todo, normalmente además se tiene que salir al aire por radio. Sí, es cierto. Nosotros, por ejemplo, hacíamos despachos para el programa del Wiri Wiri al mediodía acerca de lo que se preveía que podía pasar en la jornada vespertina en Lima, y bueno, también lo que había sucedido, cuáles eran las perspectivas de medalla, y todo lo que acontecía dentro de los Juegos. Es cierto, claro, brevemente, yo me acuerdo que cuando la selección de playa clasificó en México en el 2010, me hablaron de una radio como a las 6 de la tarde, que no sé ni qué radio fue la que me llamó, que le habían dado el contacto en el diario porque hice un enlace para que les contara lo que había pasado, y me pasó similar cuando la sub-20 también clasificó. De hecho, ese día cuando me llama una radio, que no me acuerdo tampoco cuál radio era, me dicen, ¿y qué están haciendo? Está el Tuco en conferencia, pero yo ya hablaba así suavecito y les puse la conferencia. Entonces me dijeron, fue un lujo porque nos la tiraste en vivo. Entonces sí, también la radio influye mucho en este tipo de eventos por la inmediatez que quieren. César. Sí, en mi caso, yo en realidad experiencias con radio han sido pocas, quizás lo que mencionaste de Rávena, pero yo siento que igual es un poco diferente a lo que venimos hablando en relación a la inmediatez de una foto, porque en radio tú cuentas lo que has vivido durante el día, digamos, que ganó tal, o si tenés ahí a la par al entrenador o al atleta que logró un buen resultado, pues platicas con él, pero la inmediatez de la tecnología es, si tú no agarraste la foto en el momento en que celebró, o sea, ya no la podés rehacer, pues, entonces es mucho más complejo, siento yo, el tema ahora con todo lo tecnológico, más allá de que la radio pues siempre ha tenido esa inmediatez. Evita. Vamos con un segundo bloque
de saludos. Ariana Sincro dice, saludos Varinia. Esmeralda de Lourdes Sánchez, en algún momento siempre me los encuentro en acción, cada quien en lo suyo. Saludos a todos, en especial a César, lo conocí en Perú en los Juegos de Playa 2012. Felipe Flores dice, saludos a los 3 grandes amigos, y Brian Pérez también. Y tenemos a doña Ana Enrique, buenas tardes a todos. Yo soy muy sincera, a mí lo que no me gusta es que cuando un atleta gana medalla es poco lo que dice un periodista. Lo de Lima, bueno, ahí pone ella que a veces hay circunstancias que quizás critican a ciertos atletas, ¿verdad? Bueno, también veo conectado también a Franklin Ponce, no sé si viendo a Varinia o a César, el compañero, a Julito Pinto también de Houston. Bueno, saludos para todos. Tengo una pregunta, ¿cuáles han sido los referentes periodísticos deportivos para ustedes y por qué? Bueno, supongo que voy a empezar yo. Empezá vos, así salió el sorteo. Sí, así salí sorteada. Bueno, como nombre, como persona, quizás no tuve nunca un referente, pero sí acepto que para mí mi referente fue la revista El Gráfico de Argentina. Esa para mí sí fue, yo me leía esas revistas porque mi papá no podía comprarlas, pero él siempre tuvo un amigo, bueno, que ya en paz descanse, que compraba las revistas y era para mi papá. Él las compraba, o sea, todos los meses, o sea, venía la revista y él llegó a tener, pero cantidades de revistas empastadas, guardó y todo. Y cuando él tenía unas que le venían repetidas, él se las regalaba a mi papá, entonces mi papá me las traía y yo, o sea, le decía, papi no le ha dado otra revista del Gráfico, de su amigo, y me las daba y yo, reía la revista, me gustaba ver cómo escribo, o sea, esa revista siempre ha sido muy especializada, entonces me gustaba mucho empaparme de la forma en la que escribían y yo decía, a mí me gusta cómo lo hacen, a mí me gustaría trabajar como ellos, hacer un trabajo similar al de ellos, aprender de ellos. Entonces, para mí como escuela, me sirvió mucho la revista El Gráfico, de ahí tengo que aceptarlo, que yo aprendí mucho de esa revista y que esa revista para mí fue la que me entusiasmó más de poder ponerme en esto del mundo del periodismo deportivo. Como referente de nombre, nunca encontré a alguien que dijera, bueno, yo siempre lo leo a él, no. Sin embargo, aunque no estaba relacionada con el mundo del periodismo deportivo, pero sí con el periodismo y cómo escribe, siempre me gustó también Jacinta Escudos. Ella escribe muy bien, para mí ella también fue parte de cómo escribir una idea de otra forma. Entonces, creo que esos son los referentes que yo de manera personal tuve para poder ahora tratar de escribir o de informar de maneras diferentes en algunos casos. Bueno, en mi caso, referente en el periodismo deportivo no tuve, sino que lo tuve cuando empecé a trabajar en el Gráfico, que no sé si ustedes recuerdan a Roxana Hueso. Cuando yo entré al Gráfico, ella era la editora de la sección de Gama Deportiva. La verdad es que yo aprendí mucho de ella. Fue una persona que me encaminó, me corrigió y lo hizo de una forma profesional. No sé, yo creo que ella fue una de las personas que logró que yo me encauzara y lograra aprender muchas cosas del deporte. Y así como para enamorarme del periodismo, pues había una periodista, no sé si todavía ejercerá, que se llama Janet Cienfuegos. Ella escribía en el Diario de Hoy, en Planeta Alternativo, exacto, en Planeta Alternativo creo que escribía ella, y también en la sección de espectáculos. Entonces yo siempre la leía, me gustaba como ella escribía, y yo creo que ahí fue cuando yo me empecé a enamorar del periodismo, pero ya dentro del periodismo deportivo, pues siempre admiré y sigo admirando la forma de trabajar de Roxana Hueso. Bueno, y en mi caso, quizás me voy a extender a dos partes diferentes. Una, un referente deportivo como tal, o sea, como atleta, siempre me gustó el baloncesto y siempre iban por aquellos jugadores que le ponían las cosas difíciles a las grandes
estrellas, como a Jordan, como a Kobe, entonces lo que les jugaban bien a ellos. Por ejemplo, Gary Payton de los Seattle Supersonics, lo recuerdo mucho, y para mí ese tipo de atletas que le ponía difíciles las cosas a las estrellas era algo que me alegraba y me sigue generando como ciertos sentimientos bonitos hacia el deporte, de que todo es posible. Y lo relaciono mucho con lo que viven nuestros atletas que no están o no compiten en las mismas condiciones que otros países que tienen más posibilidades. Y como referente periodístico, en el área deportiva nunca tuve en realidad a alguien al inicio. Después sí me gusta mucho, aunque ya ahora casi no lo leo, Sebastián Fez es un argentino que trabajó mucho tiempo en AFP. Sí, Y trajimos nosotros, César, para un seminario del año pasado. Así es. Sí. Él me agrada mucho porque muchas veces tiene una pluma que va más allá de narrar lo deportivo y te pinta historias de ciudades, de contextos, de personajes de una manera muy atractiva. Así que él me agrada mucho. Bueno, algo contaron, pero algunos detalles más de cómo se programa un día de cobertura en medio de los juegos, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces hay más de una actividad al mismo tiempo, que se prioriza, a veces a la misma hora hay 2 o 3 cosas. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de decir, voy aquí y veo cómo resuelvo lo otro? Yo creo que en este punto, Claudio, quizás vamos a coincidir, me parece, ¿verdad? No sé. El hecho de que uno el día antes mira la agenda de qué deportes van a ver el día siguiente y uno va priorizando. Este atleta puede darme una medalla, pero este también podría darme quizás mejor un oro. Entonces mejor podría apostar por este. A veces pueden haber 2 que también sean de medallas, y uno dice, bueno, en los tiempos modernos, ¿verdad? Hay instituciones como el COES, ¿verdad? Que si uno está en el lugar, ellos nos echan a mano, ¿verdad? Nos ayudan con alguna información, con audios, con fotos. Pero si uno está solo, uno trata de priorizar el lugar donde quizás puede haber medallas. Y a veces, si uno piensa que no van a haber medallas, entonces en mi caso yo digo, bueno, quizás este tiene más trayectoria, tiene más renombre, este quizás pueda hacer que en algún momento tenga una buena tarde y pueda tener una medalla. Entonces, y este otro tal vez es su primer juego, quizás no tiene mucho roce, viene con un perfil más bajo. Entonces, más o menos ver eso. Y si se pueden ir a los 2 eventos, entonces a veces se sale corriendo, ¿verdad? Para tratar de llegar al siguiente evento en la medida de lo posible, porque a veces son al mismo horario y no se puede, o a veces puede llegar uno justo o terminando a veces, y entonces al menos uno alcanza a ver la colita del evento o lo entrevista al atleta y se consigue eso. Y casi siempre, bueno, se mira si digamos son 3 eventos y todo da para cubrirlo, se va a todos los eventos, ¿verdad? Viendo que no choquen las horas y que se pueda tener accesibilidad, porque a veces es como, compites, solo hay 2 y no puedo decir, y todavía hay tiempo y no puedo decir, no voy porque ese ni me va a dar nada, no, porque si estamos en el evento y estamos cubriendo y tenemos la prioridad de poderlo contar desde el lugar, es bueno ir y ver los 2 eventos. Pero sí, más o menos la agenda se hace el día anterior y a veces se hacen previas y uno puede conseguir algún audio que se guardó y se puede colocar este atleta, ¿verdad? Que uno haya podido entrevistar previamente. Y si es en fútbol, es diferente, porque en el fútbol uno va temprano, va al entreno, después hay declaraciones, uno va al hotel de los jugadores, está ahí envía, y si en la tarde hay una doble jornada, a veces solo se va para chequear si no se lesiona alguno, o si el 11 que le dijo el técnico es el que va a hacer, o me dio paja y me mencionó algún otro. Entonces es más o menos la cobertura que se puede ir dando en el día a día. Bueno, igual, yo creo que en los Juegos de Lima, por ejemplo, lo que hicimos con Marina también es que trabajábamos juntas, nos apoyábamos bastante y veíamos la agenda y definíamos, por ejemplo, veíamos al atleta, al otro atleta y decimos, este atleta puede tener la posibilidad de medalla. Entonces, casi siempre nos preguntaban, por ejemplo, en mi caso, el editor me preguntaba qué le va a apostar mañana.
y nosotros, por decirle un ejemplo, decíamos surf. Entonces nos íbamos temprano a surf y la verdad es que nos dio la sorpresa de la medalla. Es como, también eso, ese criterio también lo da la experiencia, no me dejarán mentir Varinia y César, de que uno conoce y uno sabe el desempeño que traen los atletas y entonces al final, no sé, sentís ese olorcito de que te dice que ahí puede haber algo, entonces te vas y te dejas ir y la mayoría de las veces das en el clavo. Nos pasó, por ejemplo, con lo de Lima, nosotros le apostábamos a la medalla de Roberto, obviamente la consiguió, y cuando ya veníamos de camino, en el bus, de hecho, Variña no me dejará mentir, nos íbamos bajando del bus y vimos los tweets del Comité Olímpico donde decía que se habían ganado 2 medallas en fisicoculturismo. Y me pregunta un colega semanas después, ¿y por qué no se movieron? ¿Y por qué no fueron? La verdad es que las distancias en Lima eran bastante grandes, o sea, no era algo que como aquí que va cerca y te queda, por ejemplo, 15 minutos, por decir un lugar más cercano. Allá no, allá el transporte tenía 1 hora de entrada, 1 hora de salida, las distancias eran más o menos de 1 hora, hora y media, los escenarios eran bastante alejados. Entonces es como que nosotros lastimosamente no pudimos vivir esas 2 medallas en físico, pero sí tuvimos la oportunidad de estar en la medalla de Roberto y es eso, el punto creo yo que es el olfato, el criterio que uno va adquiriendo a medida van pasando los años dentro de esta carrera. César. Bueno, en mi caso, además de coincidir con lo que han comentado las colegas, yo añadiría que también se analiza un poco cómo va la competencia, es decir, ¿fue la competencia al evento o no? Y quiénes fueron, es decir, a veces, por ejemplo, la prensa enviaba fotógrafo y nosotros enviábamos a un redactor. Entonces, obviamente yo en imágenes no iba a poder competir, pero sí en historias. Tenía que cuidar que el fotógrafo, por ejemplo, no estuviera cerca de mí cuando quería hacer ciertas preguntas clave, ¿no? Entonces, vos vas midiendo también a qué le apuesta cada medio en relación a recursos y en relación a si enviaron o no a alguien al evento. Y en términos generales, digamos, solo añadiría que también tiene que ver un poco el tema de condiciones climáticas, que curiosamente es algo que no han mencionado. No sé si les afectó a las colegas en algún momento. A mí me pasó en Cartagena, que hubo días con tormentas en las que básicamente tú no podías cubrir ciertos eventos. Y recuerdo en una ocasión que incluso la sala de prensa donde teníamos que transmitir colapsó, el agua nos llegaba casi a las rodillas, teníamos que colgar los conectores de las computadoras, tenerlas en el hombro para no electrocutarnos y poder enviar y demás. Al final nos terminaron sacando de ahí. Entonces son factores que también te marcan, digamos, en ciertas coberturas y que a veces uno no tiene previsto y te pueden botar la planificación que puedas o no tener. ¿Por qué decidieron ser periodistas deportivos y no de otra área? Bueno, la verdad es que a mí, cuando mi papá me llevaba al estadio, porque yo tengo que aceptar que realmente cuando mi deseo de ser periodista deportivo nació yendo al estadio. Allí mi papá me llevaba a ver los partidos, no digo de qué equipo para que no me digan después nada, pero íbamos a Sol, íbamos a ver a los equipos y a mí me gustaba aquello que yo decía, bueno, yo quiero estar adentro, yo quiero entrevistar a los equipos, yo quiero hacer notas, o sea, yo era todavía adolescente, o sea, estaba en un 9º grado y yo decía que quería eso, pero yo originalmente quería ser fotoperiodista, no quería ser redactora. Entonces, a medida fui avanzando, mi papá compraba una revista que se llamaba Futbolerías, que la tiraba el diario Colatino, esa revista dejó de existir. Y yo la leía, era salvadoreña, entonces yo la leí, yo decía, papi, le decía, yo quiero escribir aquí, o sea, yo quiero narrar para escribir en o sea, narrar lo que vemos en el estadio, contar historias. Sí, me decía mi papá, ¿vas a estudiar periodismo? No sé, porque yo no sabía qué era periodismo. Ya cuando ya llegó la hora de decidirme qué quería estudiar, sí sabía que quería ser periodista.
y que quería escribir, o sea, de deportes. No sabía mucho, pero tengo un hermano que ahora vive en Chile, que siempre tuvo revistas deportivas de todo, tenía de fútbol, de béisbol, de la NBA, o sea, él siempre fue muy apasionado del deporte y yo siempre viví pegada a él, entonces me pasó mucho de eso y yo me decía que está esta revista, yo la leía, entonces creo que allí salió mi deseo de ser periodista deportiva y hasta hoy siempre he trabajado en esto y es lo que realmente me gusta y me apasiona y creo que siempre día con día hay nuevas herramientas y siempre hay que mejorar, siempre hay que conocer más y siempre hay que estar empapado y leer porque siempre hay nuevas normas en algunos deportes, nuevos reglamentos. Entonces creo que sí, realmente lo supe desde adolescente, pero hasta que ya comencé a trabajar en los medios, realmente me sentí que estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Bueno, en mi caso, mi mamá siempre compraba la prensa gráfica. Yo desde que tengo uso de razón, ella siempre leyó ese periódico y yo lo ojeaba, lo leía, me gustaba mucho y ella siempre me hizo en mí el hábito de leer. Me decía que todo lo que se me pusiera enfrente yo tenía que leerlo. Entonces, siempre me gustó eso, pero yo siempre quise ser escritora, yo siempre quise escribir. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Y la verdad es que años después, ahora que a veces que lo reflexiono, yo decía de que mi sueño era escribir en la prensa gráfica. Y fue algo que logré con el transcurso de los años. Y así fue como yo me enamoré del periodismo. A mí siempre me gustó escribir y siempre me gustó y me gusta mucho todavía leer. Y para el periodismo deportivo realmente fue una casualidad. Cuando yo empecé a hacer prácticas en Diario El Mundo, me dijeron que solo había cupo en deportes, que si lo aceptaba lo dejaba. Pero como era más mi deseo de escribir, de aprender, entonces yo le dije, bueno, está bien, póngame en deportes y que sea lo que Dios quiera. Sí, así fue como yo empecé. Yo, la verdad, nunca me interesó el deporte, soy bien sincera en eso. Mi familia no es nada que le guste el deporte, sí, veían de vez en cuando fútbol nacional, Alianza, por ejemplo, que les gustaba bastante, pero no era algo que yo quisiera hacer. Llegué al periodismo deportivo de casualidad, pero fui aprendiendo, fui conociendo muchas cosas y con el pasar del tiempo me quedé. Me ha gustado, la verdad, es algo que ahora sí me apasiona. Trato de leer a otros periodistas, me gustan mucho las crónicas y las entrevistas, que son el género que más me gusta explotar. Y fue eso, llegué de casualidad al periodismo deportivo. En mi caso en particular, quizás se parece un poco al de Graciela, es casi como de casualidad, pero no solo llegar al periodismo deportivo, sino que al periodismo en general. Yo empecé a estudiar medicina y por algunos traumas familiares relacionados a hospitales, yo dije, no, esto no es para mí, y me fui a estudiar periodismo a la UCA. Ahí tuve una experiencia, un tiempo estuve en el área de política en El Faro y no me gustó, o sea, vivía básicamente en la asamblea, no me gustó lo que tenía que reportar, o sea, odiaba ver tantas injusticias y tantas cosas que se elucubraban ahí, así que estuve a punto incluso de dejar el periodismo. Y casualmente luego me fui a estudiar un ratito a México. Cuando regreso, habían plazas en el Diario de Hoy y le ofrecieron a un amigo mío, César Faguada, que hoy trabaja en la revista Factum, una plaza para el diario, pero él le dijo, no, yo estoy trabajando en otro lado, en ese entonces estaba creo que en El Faro él, y me avisó de la oportunidad y la busqué y bueno, era para deportes y así empezó todo, aunque siempre me ha gustado el deporte, pero mi relación con el deporte es muy diferente, o sea, es curioso, porque me pregunté a qué equipo le va, yo no le voy a ningún equipo, o sea, en realidad me gustan todos, me gustan más las historias humanas, las historias de superación, las historias de los deportistas que nadie conoce, que no van a ser sumamente exitosos, pero que les gusta hacer deporte y que han logrado un cambio en su vida sustancial con eso. Eso es lo que a mí me agrada más, en realidad.
Me dijeron, César, que la entrevista de trabajo que te hicieron el diario de hoy fue durísima, pero bueno, parece que la pasaste. No me acuerdo, Claudio, tal vez vos te acordás. Yo me acuerdo perfecto. Bueno, pregunta así para contestar rápido. Todavía tenemos un poquito de tiempo, pero, a ver, mejores deportes y peores deportes para cubrir. Digo, a ver, peores me refiero a que uno no ve nada, está lejos, no sabe qué pasó, termina la competencia, no sabe quién ganó, quién no. Y mejor deporte, para poner un ejemplo, aquel que uno lo vive lo más cerca posible, ¿no? Mejores deportes quizás para cubrir y no olímpico, fútbol. Creo que es uno de los más, quizás porque estamos más claros y sabemos, bueno, si hace gol, está ganando, etcétera, o empataron, etcétera. Pero digo, también por la cercanía, digo, digo, si está cerca del campo, digo, hay deportes, por ejemplo, mencionamos otra vez aguas abiertas, que uno lo ve desde lejísimo, no sabe natación de aguas abiertas, no sabe quién gana. O vela, El remo mismo, ¿no? vela lejos. Que a veces, Igual incluso sí. el surf, porque si uno ¿El no, surf? no sabe qué calificación tuvo o se le fue la calificación, no sabe más o menos qué maniobra hizo o cuánto está el surfista salvadoreño con el peruano, digamos, por ejemplo. Esos sí son, creo, de los más complejos. Mejor, además, el té, por ejemplo, uno lo ve ahí de cerquita también. Y también otro que se ve bastante cerca, Claudio, pesas. Pesas también uno puede verlo bastante accesible y puede Con ver... el apoyo de los tableros y todo eso, también. Realmente sí es. Sí. ¿Grace? Quizás a mí que se me hace más fácil es el baloncesto. Me gusta mucho, aparte que me gusta mucho el baloncesto, creo que es un poco más fácil para mí, para cubrirlo. Igual que atletismo también, me parece. Aunque estás lejos de la pista, pero algunas veces ves que quien llega primero, pues obviamente es el que gana. Y también, pero se dificulta, por ejemplo, en las pruebas de salto, que hacen 3 intentos y no sabes quién lo hizo mejor, y entonces es como un poco más complicado, pero digamos que está en un nivel intermedio. El que sí se me hace bastante difícil para mí, quiero ver, es el béisbol. No sé, a veces lo tenés cerca, sí, pero a veces sucede algo cerca y te quedas pensando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se fue el jugador? O no sé, a veces sí se me hace un poco complicado. A mí, o sea, es personal. Bueno, en mi caso, el peor, lejos, el golf. O sea, es imposible de cubrir. O sea, es imposible de cubrir porque solo tienes la visión del campo, o sea, es limitadísimo, tienes que moverte por todos lados, nunca llegas a tiempo, no llevas los marcadores ahí, o sea, es imposible de cubrir. Y luego, ¿cuál, digamos, el mejor? Yo no tengo uno en especial porque muchos deportes me han dado muchas emociones, o sea, jamás me imaginé emocionarme tanto con tiro con arco y nunca lo había visto. Es increíble. O el tiro mismo. O sea, el tiro no me agrada mucho por el ruido, ¿sabes? O sea, hasta me asusta a veces, pero el tiro con arco, o sea, pues las primeras veces que me encontraba fue con Jorge Jiménez en Cartagena en el 2006, que ganaba todo, ¿no? Incluso impuso récords ahí. Entonces era sumamente emocionante, o con Roberto también en Veracruz, que fue sumamente emotivo, si la memoria no me falla. Entonces, igual el baloncesto, como decía Graciela, tiene la ventaja, bueno, cuando vas al gimnasio, estás debajo del aro, como periodista, entonces vives todo, escuchas todo, es una emoción muy, muy diferente también. Así que no tengo un favorito, creo que hay muchos deportes que me han dejado muy buenas sensaciones a la hora de las coberturas. ¿Saben también cuál? ¿Saben también cuál? Que ese es el ajedrez. El ajedrez es como... O sea, sí, y es como hay que saber jugarlo también para entenderlo, porque la acción está mentalmente y no sabemos, ¿y qué movió? Ya no, se te fue la partida. Creo que el ajedrez también es difícil. Quizás otra pregunta así rapidita, ¿cómo se han reinventado hoy con la pandemia? Pero si quieren, en todo lo que Claudio nos lee otros saludos. No, saludos a Frida Larios, que manda saludos, creo que está en Washington,
a Fabricio Hernández, bueno, pero Fabricio dice que cuente mi experiencia cubriendo vela, supongo que es en Santa Marta, que me mareé y vomité. Sí, porque estábamos siguiendo a Quique Araton en una lancha, pero bueno, riesgos, gajes del oficio. Sí, Evita, dale, dale. Exacto, que nos mencionen eso, ¿verdad? Y también quizás otra pregunta es, mezclada con esa, ¿cómo se han reinventado? ¿Cómo han hecho hoy la cobertura? Hoy que estamos con el COVID-19. Bueno, Evita, yo me perdí un poco la pregunta porque no escuché, pero más o menos le agarré cómo estamos trabajando en estos días. En mi caso, en estos días he estado en el grupo que me designaron a trabajar en casa, porque hay otros periodistas trabajando en la redacción, también separados en grupos. Entonces, en casa haciendo una labor bastante similar a la que se hace en la redacción, temprano, ¿verdad? Ver qué se va a meter de temas, y hay que hacer una entrevista normal, llamar por teléfono, consultar a diferentes fuentes el tema que se va a buscar, buscar en agencias. Tenemos también la posibilidad de que en casa nos habilitaron buscar en agencias también cuando hay notas internacionales. A veces lo fregado es que, como les decía al principio yo a ustedes, pasa un panadero y uno está en entrevista y esto es como, ay, qué pena, vea. O se escucha la bebé del vecino y está llorando y piensan que es en mi casa y es como, Pero no, se entiende eso. qué pena, sí. Entonces, en mi caso más o menos es así, y la accesibilidad de algunos que ahora estamos haciendo también notas con entrevistas vía Zoom, grabamos la entrevista para que después se pueda alimentar en web con los videos que hacemos vía Zoom también. Bueno, en mi caso igual tengo más o menos 2 meses de estar trabajando en casa. Iniciamos, los redactores los despacharon primero, pero el grupo que ayudamos en la edición de los periódicos, nos quedamos un par de semanas todavía yendo a la oficina, pero cuando ya la situación se puso un poco más difícil, el jefe, el editor, decidió que mejor nos retiráramos todos a casa. Así que ya tengo más o menos 2 meses de estar trabajando acá. Pues ayudo en cuestiones de edición, también cuando me queda chance procuro reportear. Todo se hace por teléfono. WhatsApp es una gran cosa ahora, o sea, porque por las notas de audio a veces he sacado entrevistas así, notas igual, o sea, la tecnología ha ayudado bastante en eso. Igual rastreamos información internacional en los cables, nos han habilitado el TeamViewer para poder estar conectados a la computadora que tenemos en casa. La adaptación es difícil porque siento yo, le comentaba yo a alguien que trabajo más en casa que cuando estaba en la oficina, siento que la carga es muchísimo más grande, no sé por qué, la verdad. Pero creo que a esta altura ya me adapté un poco a la situación. Bueno, y en mi caso, yo sí suelo venir al diario, estoy viniendo 4 días a la semana, aunque sí ha cambiado mi lógica de trabajo. Antes estaba produciendo más notas, ahora estoy en realidad más en la parte web y estoy subiendo el material de la mayoría de compañeros que como en el caso de Varinia, pues están trabajando desde su casa, consiguiendo las entrevistas, ¿no? De vez en cuando sí hago alguna entrevista, pero obviamente vía telefónica, pero ya es menor esa área en este momento. A mí me queda una pregunta ya para cerrar, casi estamos ya completando la hora, y es que nos cuenten un poquito así, breve también, la relación, cuán importante es la relación con los atletas, y sobre todo cuando están en los Juegos, digo, que ellos normalmente están en la villa olímpica, la villa panamericana o como sea, y cómo se comunica, ¿no? Teniendo en cuenta la distancia y sobre todo, ahí, a ver, todos periodistas tienen sus atletas con los que tienen más confianza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se maneja esa relación? Bueno, yo creo que, como decía Graciela, ahora estamos hablando en tiempos más modernos. Ahora el WhatsApp es quizás la agenda más importante porque uno, si tiene mucha confianza, ya tiene con todos estos años una agenda, ¿verdad?, de atletas
que uno sabe que uno le pregunta algo y sabe que le van a contestar y que le van a ser sinceros. Entonces, en el top 2 de Varinia están Chelo Arévalo y Roberto Hernández, ¿o no? sí, sí, ahí están Chelo y Roberto. Saludos a los dos. Bueno, De inmediatos. sí, entonces creo que ahora es importante eso, tenerlos en cuenta porque uno sabe que uno le pregunta algo y sabe que uno le van a contestar de la manera más confiable. Pero sí, si están lejos, a veces tratar de hacer una agenda antes de los juegos y decirle, bueno, yo en este caso hago así, bueno, mira, si necesito tu ayuda con este, yo te escribo y ahí me echas la mano. Y a veces si es alguien que no tiene mucha confianza con uno, es como tratar de, si dicen, son frases de la persona, bueno, es lo que es, ¿verdad? Pero si no, a veces tener una segunda opinión con el entrenador, si uno tiene el contacto, para ver más o menos una opinión compartida y consolidar así lo que se quiere, pero en tiempos como los de ahora es más o menos así, y a veces si uno no tiene el número de teléfono, bueno, lo buscamos por Facebook si lo tenemos, y es como, mira, quiero ver si podemos hablar sobre este tema, te llamo, o qué forma te hace más fácil, porque a algunos le dice uno, te puedo llamar y te hago un par de preguntas, no, me las puede mandar. Entonces es como, va, te mando las preguntas y me contesta así, le contesto por audio o escrito. Entonces es como se sienta bien el atleta, como se sienta más cómodo y así se retoma. Solo que a veces lo difícil de eso es que a veces quedan dudas y es como, voy por la pregunta Voy a 2. repreguntar. Sí, entonces es como volverle a preguntar sobre eso y es como seguir un poco ampliando, el seguir repreguntando. Pero más o menos creo que es lo más moderno lo que se hace así. Bueno, creo que en ese caso, ¿cómo se forma la relación con un atleta? Creo yo que yendo a una competencia, o sea, para que te conozcan, para que vean quién sos y establecer quizás no una relación tan cercana en un inicio, pero sí que sepan quién sos, que sepan de qué medio vas, que sepan cuál es tu nombre. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso, mi nombre digamos que no es muy común y entonces la gente siempre me confunde por Gabriela o Griselda, por ejemplo, pero ya cuando yo digo Graciela, ya la gente más o menos identifica de qué medio soy o de dónde le estoy contactando y eso ayuda también bastante. Yo a veces siempre trato de agregar a las fuentes en WhatsApp y les pregunto cualquier cosa ahí y ya la gente ya te va identificando, ya más o menos te busca. Ya he tenido, por ejemplo, experiencias de gente de que me contacta porque, pues sí, ya reconocen tu nombre. Es que eso siento yo que tiene un peso demasiado importante. Yo creo que César y Bari opinarán más o menos lo mismo, que a medida van pasando los años, tu nombre pesa en los medios. Y eso es, creo yo, a base de la experiencia que tenés y también o sea, en todo eso implica mucho la educación y la cortesía que tengas con la fuente. Siento yo que eso es bien importante para poderlas cultivar, porque si sos un periodista que sos muy no sé, grosero, por decirlo así, las fuentes no tienen confianza en vos. Es como el caso que decía Varinia, o sea, ella tiene bastante confianza con Roberto y así nosotros tenemos confianza con otros atletas también y eso te permite de que ellos te digan, que confíen, o sea, que puedas tener una cercanía con ellos y eso te ayuda también a escribir desde otra perspectiva, un ángulo diferente a quien no tiene esa confianza con el atleta. Bueno, en mi caso, ahora quizás ya después de 16 años de estar trabajando en el diario, más de algún atleta me identifica, pero yo suelo ser una persona que no soy muy cercano con las fuentes. No intimas. No establezco demasiada cercanía, pero y por eso mismo quizás siempre busco como momentos particulares para entrevistar. A mí generalmente no me gusta, sobre todo si creo que puede haber una buena historia o que va a haber buenos resultados de este atleta, o puede ser malos resultados, pero hay algo detrás interesante. Generalmente lo entrevisto 2 veces, trato que haya un momento aparte, mucho más
íntimo, me conozca o no. Simplemente me presento y en coberturas internacionales sobre todo, cuando empezaba en 2006, 2007, era la primera vez que me miraban muchos atletas, pero solo con el hecho de decirles, soy periodista salvadoreño, mira, hablemos de lo que te pasó, y de repente, recuerdo que Luis Portillo, creo que fue, no estoy del todo seguro, se puso a llorar porque no, sí, luchador, porque no dio el resultado que esperaba. Entonces y me decía, no, yo no quiero hablar. Bueno, no, tranquilo, no hables conmigo. Mira, te voy a ir a traer agua, si querés platicamos off the record. Y ya con eso me contó lo que le pasó y todo, y luego, bueno, decidió contarme para publicar, ¿no? Entonces también es como tener cierto tacto humano y respeto por el atleta. Creo que eso también te marca a la larga cómo te vas relacionando con tu fuente, porque van entendiendo que, o sea, o por lo menos yo así trato a la fuente, no. Primero que nada son seres humanos y no se trata únicamente de sacarles información solo porque a ti te interesa para el medio que trabajes publicar una buena o una mala historia, ¿no? Sino que vean la oportunidad de, si quieren ellos, contar su historia a través de tu pluma. Entonces yo creo que eso a la larga pues más o menos te van reconociendo y se van abriendo en esa confianza. Pero es una cuestión de años y de la forma en la que cada quien aborda a su fuente. O sea, yo reconozco a Varini, por ejemplo, tiene una relación muy cercana con Roberto, como habían dicho, con Marcelo, y es una forma de trabajar y es muy buena. O sea, estoy seguro que a ella le dan las primicias que a mí no me van a dar. Yo los abordo de otra manera. Creo que cada quien tiene su forma de cómo busca las noticias, ¿no? Bueno, yo creo que estamos por la hora. Además, o sea, César está trabajando, no sé, Graciela y Variña están en casa, pero no sé si tienen trabajo pendiente, así que le agradecemos por su tiempo. Evita, nos despedimos. Nos despedimos reiterándoles los agradecimientos a los tres, a Varinia, Graciela y César, por atendernos. No va a ser la primera vez, vamos a tener en otra oportunidad, así que les reiteramos los agradecimientos. Y también a nuestros aliados incondicionales, Café de Don Pedro, CISA, la aseguradora del Tinesa, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. Que tengan un buen fin de semana. Yo solo tengo una noticia que dar. Sí, A ver, Aldo tiene noticia. Sí, esta noticia mañana centroamericana y del Caribe, ¿no? Sí, un periódico panameño publicó de que Panamá iba a desistir de ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, dado eso, el Comité Olímpico de Panamá se reunió con el viceministro de la Presidencia y el viceministro de Economía, además del director de PAN Deportes, y les comunicaron verbalmente su decisión de desistir a la organización de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que verbalmente Panamá no será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, solo falta que lo hagan oficial. Esa era la noticia. Y supongo, ahí puede haber dos cosas. Una es que no se haga, que yo no creo, y otra es que la organización la tome otro país, ¿no? De hecho, sí, de hecho mañana se va a reunir ODECABE, el comité ejecutivo, para ver cuál es la decisión a tomar. Bueno, nos vamos. Hasta el lunes. Adiós. Chao, gracias. Buen fin de semana.